Buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este espacio, la Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Mesa de la Unidad Democrática para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, de trabajo, de prosperidad, de democracia, de libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. No hay ninguna explicación para la actual situación de Venezuela sin tomar en cuenta el morbo de la corrupción. Ayer, por fin, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nada más y nada menos, reconoció, admitió, denunció la crisis humanitaria que vive Venezuela. Pero ¿cómo va a tener crisis humanitaria un país donde viven apenas 30 millones de personas, es decir, una población apenas un poquito mayor que la población de Ciudad de México, apenas 30 millones de personas en un territorio lleno de recursos y al cual le entraron solamente por concepto de exportaciones petroleras $1 millón de millones de dólares en los últimos años? ¿Cómo va a haber crisis humanitaria? Bueno, la única explicación, la primera explicación de todas, la corrupción, el saqueo a que hemos estado expuestos los venezolanos. Y si hay alguna persona que ha estado vigilante, si hay algún fiscal implacable en la lucha contra la corrupción, ese es un venezolano que gracias a Dios y al pueblo está hoy en la Asamblea Nacional. Es mi hermano Julio Montoya. Julio Montoya, el diputado Julio Montoya, estuvo ayer en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, no discursando, sino presentando pruebas, elementos, documentos que involucran a el tema de las empresas fantasmas, las empresas de maletín. Pero dejemos que sea el mismo Montoya que nos diga qué fue lo que planteó ayer en esta comisión y cuál es el cariz que toma hoy la lucha contra la corrupción en Venezuela. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, te escuchamos. Un abrazo, Chugo, que Dios bendiga a Venezuela y gracias por la entrevista. Sí, ayer presenté un estudio que, bueno, te va a hacer otra sorpresa, que es un estudio que se presenta básicamente en conjunto de una investigación que ha hecho, por un lado, la disidencia de lo que conocemos el oficialismo, el Grupo Marea Socialista y este grupo de colectivos donde están algunos exministros y mi oficina parlamentaria. Ambos estudios llegaron a unos hechos concluyentes, aportándose cada uno diferente información que nos llevó a la conclusión de poder presentar cómo varias empresas, y aquí te las voy a nombrar cada una de ellas, Inversiones 4528, para antes de decirte el nombre, estas empresas se les otorgaron millones de dólares para comprar alimentos que nunca llegaron al país, sino que esos dólares fueron utilizados en el mercado negro para ganar el diferencial cambiario. Estas empresas, casi todas en grupos, tenían una misma dirección. Aquí mismo en Guarena tenían un grupo de 5 empresas, las empresas del señor Tuli, que además es miembro de un banco comercial, del directorio de un banco comercial y algunas marcas en Venezuela. Estas empresas son Inversiones 4528, a la cual se le asignaron 195 millones de dólares. Importaciones Millecose, compañía anónima, a la cual se le entregaron 92 millones de dólares. Inversiones Proimagen de Venezuela, 148 millones de dólares. Industrias Procesadoras de Cereales, 55 millones de dólares. Inversiones Elecon. Esta es bien interesante porque estas inversiones son empresas de electrodomésticos y tiene una sola venta distinta a electrodomésticos, por el cual le asignaron 60 millones de dólares para vender caraotas. Es decir, vendía televisores, vendía neveras y un día vendió 52 millones de dólares en caraotas, se puede imaginar. Distribuidora Pasta Granoro, compañía anónima, se le entregaron 24 millones de dólares. Un total a
este primer grupo del señor Turi de 502 millones de dólares, y a grupos vinculados a Carlos Osorio y al último ministro de Alimentación por el orden de los 650 millones de dólares. Hemos podido presentar además las empresas que hicieron de papel en Panamá y en Estados Unidos, de manera que es una investigación que tiene nombres, cuentas, personas involucradas y montos a los cuales se tiene acceso. Aprovecho para decirte que a propósito de esta investigación, varios juristas venezolanos y periodistas venezolanos estamos introduciendo en los Estados Unidos una revisión del estatus migratorio de 82 venezolanos que tuvieron estatuto en Venezuela de cargo de ministro, viceministro o directores de despacho, que hoy tienen inversiones en los Estados Unidos. Entre ellas hemos destacado tres espacios de caballos de carrera, donde está un caballo muy particular que llaman Social Inclusion, como burlándose del pueblo venezolano, inclusión social por 8 millones de dólares, 62 edificios que han sido comprados en los Estados Unidos, el caso de Roberto Rincón, ya conocido, que está en Houston, en Baribén hemos encontrado uno de los nichos, Chugo, de corrupción más impresionantes. Hemos encontrado piezas que valían $2,000 vendidas en casi 2 millones de dólares, en un desastre que tiene que ver con la administración de PDVSA, y para mí el funcionario más corrupto de la historia venezolana, que es Rafael Ramírez. Estamos conversando con Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional, y creo que es justo decirlo, pues yo creo que es el fiscal más implacable que ha habido contra la corrupción, una persona que no se limita a decir lo que todo el mundo más o menos supone, sino que va, investiga, busca la prueba, y cuando dice algo lo dice con nombre, apellido y número de cuenta, una cosa realmente admirable. Julio, sobre este particular en concreto, nos dices que estamos en presencia de lo que podría ser quizás la primera investigación en materia de corrupción apoyada por una doble fuente. Por un lado, el trabajo de tu oficina parlamentaria, de tu equipo de investigación, y por otro lado, investigaciones que han hecho estos grupos de disidentes del chavismo, por así llamarlos. Te pregunto, ¿podríamos estar en presencia del inicio de la unidad del país contra la corrupción? ¿Podría ser esto algo así como la cuota inicial de una unidad de todos los venezolanos de abajo hacia arriba contra la corrupción? ¿Podríamos ser tan optimistas como para opinar eso? Sí, yo creo que sí, por eso quise resaltar el evento, porque se trata de factores políticos que tienen diferencias ideológicas importantes, factores que incluso han tenido momentos de confrontación política fuerte, pero que hoy coinciden en la necesidad de una investigación masiva, general y precisa, dado que la corrupción no es un hecho de que algunos vivos se metieron una plata en el bolsillo, no. La corrupción tiene nombre y apellido, tiene efectos, hechos. Por ejemplo, de los 40,000 millones de dólares de la emergencia eléctrica, nosotros decimos, bueno, ¿cómo se lo robaron? Bueno, se lo robaron en el parque eólico de Punto Fijo, que no funciona, en el parque eólico del sector La Guardia de La Guajira, que no funciona, de la planta Duro Felguera en los Valles del Tuy, que admite haber dado cerca de 300 millones de dólares a Javier Alvarado, ex viceministro de Energía Eléctrica. La corrupción se ve cuando explota el palito, y entonces el Estado perdió ese dinero porque la empresa aseguradora era de Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, y el cual se le encontraron 2,000 millones de dólares en una cuenta en el Banco de Andorra. La Odebrecht hizo aquí estragos con sobreprecios impresionantes en línea del metro, en la ampliación de Tacoma, en el tercer puente del río Orinoco, porque se prestó para ello Carlos Aguilera, secretario de la Presidencia de la República. Es decir, la corrupción tiene nombre y apellido, y cada vez que alguien enterró algo, dejó de ocurrir un hecho, una obra. El Hospital Materno Infantil de San Fernando de Apure, 5 contratos y no está la obra terminada. Las 12 plantas de etanol, Chugo, de este país, que nos costaron a nosotros cerca de 2.300 millones de dólares, ninguna de ellas está funcionando, y eso tiene nombre y apellido.
Entonces creo que tu pregunta es pertinente en función de que ya hay cientos de venezolanos, y yo soy muy optimista de esto, de lado y lado, porque yo no creo ni que todos los buenos están de un lado ni todos los malos están del otro, pero hay una unidad de varios sectores del país que hoy ven que las colas, que la falta de medicina, que la burla de una cúpula tiene nombre y apellido, y entre todos creo que podemos encontrar justicia. Finalmente, Julio, porque sé que estás a punto de abordar un avión, tengo numerosas interrogantes que surgen a través de las redes sociales, la gente que está en línea por Twitter, la gente que está en línea por Periscope, indicando que esta investigación sobre la corrupción en Venezuela tiene que hacerse también en el exterior. Y yo sé que tú has estado en Andorra, sé que has estado en España, sé que has estado en Estados Unidos, justamente hurgando en esta realidad, pues a dónde han ido a parar estos dineros robados en Venezuela por unos tipos que hablan pestes del imperio, pero que su ideal de vida es tener aras de caballos de paso y de carrera en la Florida, apartamentos en Europa, aviones transoceánicos como quien colecciona barajitas. Háblanos un poco de eso, de lo que tú has hecho en esta investigación que trasciende las fronteras del país. Pero yo no lo niego ni lo he negado, así me acusen de agente del imperialismo, entre otras cosas. Yo he logrado conformar con un grupo de venezolanos en el exterior, periodistas, con agentes del FBI, con agentes de la policía española y de la policía europea, una especie de unidad multidisciplinaria que hemos logrado captar. De hecho, te puedo asegurar por primicia, te lo voy a decir, nosotros de esta gente que le encontramos los 4.200 millones de dólares del Banco de Andorra, que a mí me gusta ponerlo de esta manera: la construcción de la ampliación del canal de Panamá costó 5.200 millones de dólares, y 7 venezolanos que fueron ex viceministros del gobierno los encontramos con 4.200 millones de dólares. Es decir, se robaron casi un canal de Panamá, ¿no? Para que tengamos una cosa descriptiva de lo que aquí ocurrió en este país. Entonces, nosotros hemos logrado actuar incluso en tribunales en exterior, como es el caso de Roberto Rincón en Houston, donde admitió que él entregó en comisiones más de 1.600 millones de dólares a directivos de PDVSA. Actitud que no entiendo, Chulo, de la señora fiscal, que no abre ninguna investigación, a pesar que ya es noticia crimen, a pesar que hay denuncias, a pesar que le hemos entregado en su oficina documentación para respaldar esto. El mismo caso es de Chiera, el mismo caso fue el de Francisco Yarimendi, que se llevó 500 millones de dólares del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. En todo eso hemos logrado justicia en el exterior. Donde no encontramos que arranque las investigaciones, la justicia, es en la Fiscalía General Venezolana. Todo más grave todavía cuando hay grabaciones que hizo la policía española, que de los acusados o de los investigados se graban y se dicen entre ellos que entregaron dinero a fiscales venezolanos para detener la investigación, cosa que no ayuda incluso a los funcionarios honestos de la fiscalía, porque el no abrir investigaciones ante estas acusaciones no ayuda, como no ayuda a las Fuerzas Armadas que no se abre una investigación sobre lo que han declarado estos muchachos Flores en el exterior, que han dicho que tienen complicidad con factores militares en Venezuela y que desde el aeropuerto Maiquetía operaban, o lo que se dice hoy de la existencia en Venezuela de un cartel de los soles, o la designación de ministros cuestionados e investigados en el exterior. Yo creo que eso no ayuda a la Fuerza Armada, e incluso a los mismos señalados deben ser los más interesados en que se abra una investigación, porque nuestra Fuerza Armada está llena de oficiales honestos que hoy se sienten humillados ante los señalamientos internacionales de que sus jefes están vinculados al tráfico de estupefacientes. Estamos conversando, repito, con Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional, luchador social, dirigente político y fiscal implacable contra la corrupción. Julio, no puedo terminar esta conversación sin referirte también que a través de todas nuestras conexiones, a través de todas nuestras redes sociales, percibo mensajes con una preocupación legítima, una preocupación sincera por tu seguridad. Hemos sabido que has sido objeto de reiteradas agresiones, no solamente tú, sino tú y tu entorno cercano, tú y tu familia.
para tranquilidad de los venezolanos, dinos qué estás haciendo en esa materia, porque ciertamente todas estas investigaciones, todas estas luchas que tú estás desarrollando son muy importantes para todos los venezolanos, no solamente para el presente y para el futuro. Nos preguntan también por acá acerca de cuál es la marcha que tiene esta iniciativa de la ley de repatriación de capitales, es decir, si toda esta inmensa cantidad de dinero que tú nos dices a partir de tus investigaciones están en manos de los corruptos, de los saqueadores de la renta, si habrá alguna posibilidad de repatriar esos capitales o parte de esos capitales cuando nos toque el reto de reconstruir a Venezuela. Te escuchamos. Bueno, ahí hay una mala y una buena noticia. La mala es que hemos descubierto cada vez más dinero de los venezolanos en cuentas privadas de funcionarios de la República, en bancos de Suiza, en el Banco de Andorra, en los mismos papeles de Panamá aparecen 240.000 menciones de hechos de corrupción en Venezuela, para que tengas idea de la dimensión. La buena noticia es que hemos encontrado mecanismos de congelación de bienes, por ejemplo, en el caso de Rincón, de Chiera, de algunos de estos individuos, hemos encontrado la posibilidad, y de hecho están retenidos capitales ahorita por ahora de cerca de $2.000 millones, pero nuestra idea es poder ir buscando recursos en todo el país, recursos que no pueden ser enviados a Venezuela por mecanismos regulares mientras estos señores estén en el gobierno. Ha habido algunas medidas precautelativas de esos recursos, pero en los próximos días daré detalles de eso. No es fácil en el marco jurídico actual, dado que nosotros no tenemos extraterritorialidad de nuestra ley. Tienen que ser convenios binacionales, pero por ejemplo el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Panamá, entre otras naciones, ya han mencionado la posibilidad de hacer convenios binacionales para poder repatriar recursos. Y además en el Parlamento latinoamericano, eso para que la gente sepa más o menos para qué pueden ser útiles este tipo de parlamento. A veces dicen, bueno, ¿para qué nos servirá eso? En el Parlamento latinoamericano estamos discutiendo una ley marco de que aprobemos los países de América Latina y el Caribe de repatriación de recursos cuando estos sean detectados que vienen de la corrupción o de otros mecanismos ilegales. Y en cuanto a mi seguridad, bueno, es un tema bien complejo, bien difícil. He pedido medidas precautelativas y no me ha sido otorgada ninguna, después del secuestro de mi hijo, después de las grabaciones telefónicas que detectamos, del hackeo de nuestras cuentas, las amenazas permanentes. Y bueno, estamos cuidándonos, resguardando todas estas cosas, encriptándolas, enviándolas a computadoras en el exterior, a un equipo multidisciplinario, y no queda otro. Pues desgraciadamente a mí no me gusta este papel de mártir. Yo creo que me ubico más bien en la fe de mi familia, que es una fe que compone 2 sacerdotes, y de alguna manera estamos con el Salmo 23, el Señor mi pastor, aunque ande caminando en valle de sombra no temeré mal alguno. Bueno, esa es nuestra idea de esta lucha. No soy yo solo, un equipo multidisciplinario, pero llegó el momento de decir las cosas con nombre y apellido, filosofar menos y concretar más. Caramba, Julio, te agradecemos muchísimo estos minutos de entrevista, te agradecemos muchísimo la muy valiosa información, la muy noticiosa información que has compartido con toda Venezuela. Bueno, la información que nos estás dando en primicia sobre los avances en materia de repatriación de capitales, cómo se ha logrado congelar esta inmensa cantidad de dinero en solamente algunos de los casos, y cómo también están tomando medidas para que eso no venga a Venezuela, porque mientras estén gobernando quienes permitieron ese saqueo, quienes participan de ese saqueo, quienes promueven ese saqueo, mientras estén gobernando los saqueadores, cualquier dinero que regrese al país, ¿a dónde va a volver a dar? Entonces es muy importante, quiero que sepas, Julio, que por todas las conexiones que tenemos, todas las redes sociales te envían bendiciones, te cubren de bendiciones de pies a cabeza, admiran tu valentía y respaldan tu gestión como representante del pueblo en esta lucha contra la corrupción. Son las 5:47 minutos, 5:48 minutos en el digital. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más aquí en La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema casi tan angustioso
casi tan preocupante como el que nos acaba de referir el diputado Julio Montoya, porque ciertamente hay delincuentes de cuello rojo, habrá que decir ahora, delincuentes de cuello rojo que han saqueado una suma exorbitante de dinero, ya nos lo decía Montoya, una cantidad similar, ¿no?, a la que costó el nuevo canal de Panamá. Eso se lo han robado, nada más unos cuantos, no estamos hablando de la totalidad del saqueo. Pero mientras eso ocurre, hay otros delincuentes que están agrediendo a todos los venezolanos en medio de la más absoluta impunidad. El tema de la criminalidad excede a cualquier barajita, cualquier dardo de los que se suelen usar en el debate politiquero. Este no es un problema de oposición contra el gobierno ni de gobierno contra oposición. Aquí se trata de cómo se ha instaurado un poder, un suprapoder, el poder del AMPA, agrediendo a todos los ciudadanos. Y cuando digo a todos los ciudadanos, incluyo a los militares, a los policías, a los escoltas, que son a veces las víctimas preferenciales de estas terribles armas criminales. Tenemos en línea a un venezolano, yo lo he presentado antes, que ha tenido el honor de tenerlo en este programa para que converse con ustedes, que es un experto en el área, es un abogado criminalista, es un estudioso profundo de la materia, que ayer estremeció al país cuando nos da dos informaciones. Primero, que el primer semestre de Venezuela fue terrible, los primeros 7 meses, mejor dicho, de Venezuela fueron terribles en materia de incremento de la criminalidad. Se disparó la criminalidad en Venezuela y julio fue el mes más terrible de todos estos primeros 7 meses. Y lo otro que nos dice Fermín Mármol García es que el segundo semestre muy probablemente sea peor. Para ubicar esto en contexto, precisemos la siguiente información. Venezuela está entre los 10 países con más secuestros en el mundo. Todo eso y mucho más lo informó ayer al país con su tono didáctico, con su tono pedagógico, Fermín Mármol García. Doctor Fermín, muy buenos días. Por favor, comparte con la audiencia de la Fuerza de la Unión, digamos, el elemento central de lo que fue su planteamiento, su denuncia del día de ayer. Lo escuchamos. Buenos días. Para mí un placer estar contigo, con el equipo de RCR. Y bueno, para tratar este tema tan complejo, ¿no?, como es el tema del secuestro en Venezuela. Sí, ciertamente el secuestro está fuera de control en Venezuela. Ciertamente el año 2016 ha sido el año más gravoso con relación al crimen y la violencia, y el secuestro no ha escapado de ello. También es cierto que para las consultoras de riesgos internacionales, por ejemplo Control Risk, que tiene su sede en Gran Bretaña, Venezuela está dentro de los 10 países con más secuestros con fines económicos del planeta Tierra. Y bueno, eso tiene que preocuparnos, porque el secuestro es un delito contra la delincuencia organizada, un delito que nos habla de una delincuencia que se ha podido estructurar, se ha podido amalgamar, se ha podido organizar, y eso realmente es muy grave. Y bueno, lo que sucede con el crimen y la violencia en un país es que como fenómeno social o mejora o se agrava. Y las políticas públicas, Chugo, han sido tan malas, como por ejemplo el plan pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, pero han sido también políticas públicas espasmódicas, como el plan desarme, o políticas públicas inexistentes. Bueno, que en el caso venezolano el crimen y la violencia se ha venido agravando año tras año. Y hemos hecho ese análisis del cual ya hemos hablado, los primeros 6 meses del 2016 versus los 6 meses iniciales del 2015, donde en el 2015 no hubo OLP, en el 2016 sí hubo OLP, y el secuestro y el homicidio han aumentado considerablemente. Eso nos preocupa, sabiendo nosotros que el segundo semestre de todo año es más grave que el primer año. Viene lo que es el inicio de las actividades escolares, viene lo que es la época decembrina, y bueno, estamos realmente alarmados, muy preocupados, que el gobierno no termina de reaccionar, no termina de despertar, no termina de desechar lo malo, no termina de convocarnos a todos, y bueno, eso realmente es parte de lo que hemos venido alertando, en especial en el día de ayer.
Estamos conversando con el doctor Fermín Mármol García, experto criminólogo venezolano. Dos consultas quisiéramos hacerle, doctor. El primero, sobre el tema de la dolarización de la industria del secuestro. Desgraciadamente, nuestra moneda no vale nada. El bolívar es rechazado desgraciadamente para casi cualquier transacción. Lo que termina por sorprender es que incluso en las redes de Lampa también termina ocurriendo esta situación, el tema de la dolarización de la industria del secuestro. Quisiéramos que nos hablara de eso. Y en segundo lugar, el tema de los del modus operandi tan profesional que están exhibiendo últimamente los secuestradores. Ya son prácticamente operaciones de comando. Se nota, de acuerdo a los reportes que dan los periodistas de La Fuente, una actuación prácticamente profesional, lo cual nos sugiere pues el progresivo incremento de la participación de elementos que forman parte o formaron parte recientemente de los cuerpos de seguridad del Estado. Ya un ministro de Relaciones Interiores de este gobierno había reconocido que por lo menos un tercio de los hechos delictivos en Venezuela tenían como protagonistas a policías o expolicías. ¿Qué nos puede decir sobre esos dos aspectos, doctor? Sí, ciertamente el venezolano desde hace mucho tiempo ha despreciado la moneda de curso legal. La gente que vende un vehículo automotor, la gente que vende un bien inmueble, bueno, lo tasa en moneda extranjera porque quiere protegerse, porque lamentablemente las políticas económicas han sido un fiasco dentro de la revolución bolivariana. Igual ha pasado con el delincuente, sorprendentemente. El delincuente parece también, Chugo, que se ha documentado, que se ha instruido y también rechaza la moneda de curso legal. Eso viene más o menos desde hace unos 14 meses, tal vez 16 meses, donde las bandas de secuestradores le exigen a los familiares de la víctima que el pago se haga en moneda dura y que acuñen a esa moneda extranjera, bueno, lo que es las prendas, los objetos de valor. Eso es muy preocupante porque las estimaciones superan tal vez en el año 2015 unos 3 millones de dólares que hayan podido hacer las bandas de secuestradores en Venezuela. Alguien dirá, ¿de dónde sacan ustedes esa cifra? Bueno, el número de secuestros que hubo, perfectamente denunciados, más los secuestros que proyectamos que ocurrieron y no se denunciaron, que es el tema de percepción, y el promedio ponderado de pago de los secuestros que conocemos. Eso lleva aproximadamente a 3 millones de dólares. Y es importante, en materia de investigación criminal, hacerle seguimiento al dinero. ¿Qué hicieron los delincuentes con tantos dólares? Con tantos miles de dólares. ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron a canjear lo que compraron? Y ese es un trabajo que es importante que se vaya desarrollando, porque ya tuvimos experiencia, Chugo Torrealba, de bandas como la Banda de los Invisibles, que terminaron comprando tintorerías, comprando bienes inmuebles y legitimando su capital. Entonces, el tema del secuestro es un tema que hay que verlo con seriedad. Lo tenemos enclaustrado en Venezuela, o instaurado, quise decir, más de 12 años. No podemos acostumbrarnos a un secuestro que ha mutado, Chugo. El abuso sexual en el secuestro ha aumentado, desde actos lascivos a violación, pero también ha aumentado la muerte en cautiverio, lo que le pasó a este pobre arquitecto caraqueño en plena autopista Francisco Fajardo, donde pierde la vida por el accionar de una granada hace apenas 2 días. Pero son cosas que realmente nos preocupan porque todo tipo de estructura criminal ha encontrado en el secuestro un territorio fértil para ganar dinero. El Estado está como paralizado, Chugo. No se ha incentivado la denuncia ciudadana, no se han fortalecido las estructuras de las unidades élites del 6CPC y el CONAS de la Guardia Nacional. Eso es lo primero que hay que hacer, es emular los planes de seguridad que han funcionado en nuestros países vecinos. Hablo de Colombia y el sistema Gaula colombiano, que ha trascendido los gobiernos, ha trascendido la administración previa a Álvaro Uribe Vélez, la administración de Álvaro Uribe, la administración de Santos, y el sistema Gaula se ha fortalecido y ha logrado en Colombia bajar la tasa de secuestro y la tasa de extorsión. Pero en Venezuela, bueno, la gente inclusive en Caracas no sabe dónde quedan las sedes
de estas unidades élite no termina de confiar en sus instituciones, pero por otro lado las instituciones no reciben el apresto operacional porque para eso no hay dinero, no hay dinero para fortalecer nuestras instituciones. El dinero se evaporó, como bien sabemos los venezolanos, no sabemos esa bonanza petrolera, bueno, en donde se materializó, pero por eso es que hay estas investigaciones serias de la Asamblea Nacional, bueno, tratando de captar, bueno, en dónde está el dinero, en qué bolsillo, para, bueno, poderlos congelar, poderlos repatriar a Venezuela, entre otras cosas. Muchísimas gracias a Fermín Mármol García, abogado, criminólogo y una persona que, bueno, podemos decir en el caso de Fermín, y me complace repetirlo, así como hay generaciones y generaciones de sujetos haciéndole daño al país, también hay generaciones y generaciones de familias construyendo tejido social, construyendo capital social, haciéndole bien al país, generando empleo, generando conocimiento, y en el caso concreto de Fermín Mármol García, bueno, son generaciones de venezolanos trabajando por la seguridad y la vida del pueblo de Venezuela, hijo de el conocidísimo doctor Fermín Mármol León. Aquí está su hijo Fermín Mármol García, sirviendo de faro orientador a los venezolanos en la dura lucha contra la inseguridad en medio de un marco de absoluta impunidad y de un Estado que no solamente no combate el crimen, sino que en muchas ocasiones pareciera lo apañara. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750. Regresamos a las Fuerzas de la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Desde el centro de Caracas nos llama la señora Flor Guzmán. Flor, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días, Chu, ¿cómo estás? Saludos y al equipo. Brevemente, quiero que me expliques una cosa, o nos expliques a un grupito de personas que estamos interesadas, ese artículo 71 de la Constitución que dijo la señora Tirsa y Lucena, que haciendo un análisis, que la mesa de la unidad y que no es un ente autorizado para estar recogiendo firmas para pedir revocatorio, porque ahí se habla por lo menos el 10% de los electores y electoras. Explícame si lo otro, por favor, un servicio público, y lo necesito con rápidamente, no sé qué, pero en mi semana de cumpleaños, ayer cumpleaños, y me hace falta la felicitación de ustedes. Muchas gracias, y bueno, contenta porque ya casi alcanzo los 80 años, pero aquí estoy al pie del cañón. Gracias, chao. Gracias a ti. Era desde el centro de Caracas la señora Flor Guzmán, cumpleañera, felicitaciones. Mira, es el artículo 72 en realidad, el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el que establece precisamente que todos los cargos de elección popular son revocables. Precisamente ese es el artículo que da lugar a la existencia de la figura del referendo revocatorio, y ese es el artículo que permite que nosotros hoy digamos el referendo revocatorio es imparable porque tiene anclaje constitucional. ¿Qué es lo que ocurre con la figura esta necia y tramposa, fraudulenta, por parte de las 4 rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral? Como ella misma explicaba en su fallida locución de hace 2 días, el referéndum revocatorio fue una figura que, al no existir la ley de referéndum, porque la Asamblea Nacional Roja Rojita jamás la discutió, porque el señor Diosdado Cabello, en un ejercicio inmenso de vagancia, pasaron periodos completos y jamás discutieron la ley de referéndum que tenían que discutir y que tenían que aprobar. Al no existir eso, la figura del referéndum fue mal utilizada. Ella puso un ejemplo patético allí, una alcaldesa que se estaba divorciando del esposo, entonces el esposo dentro del proceso de divorcio incluso pidió un referéndum para revocarla como parte del hostigamiento dentro de el proceso de ruptura de esa pareja. Para evitar eso, crearon en las normas del referéndum del año 2007, en las normas elaboradas por el Consejo Nacional Electoral, un requisito para que cuando
quien intenta activar el referéndum revocatorio no fuese un actor de conocida, de probada representatividad política y social, entonces tuviera que recoger firmas por lo menos del 1% en su circunscripción para demostrar que sí califica como convocante del referéndum. Eso no aplica, obviamente, a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros venimos de sacar casi 8 millones de votos en las elecciones parlamentarias, es decir, es público y notorio el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática es un actor político suficientemente representativo como para tener la iniciativa del referéndum revocatorio. Sin embargo, las señoras se hicieron las locas y nos exigieron no solamente ese requisito del 1%, que repito, no está en la Constitución, no está en la ley, es un invento de ellas, sino que además lo regionalizaron. Exigieron el 1% por estado, cosa que es doblemente ilegal, porque nosotros estamos intentando revocar y vamos a revocar a un funcionario cuyo ámbito es nacional, cuya circunscripción es nacional. Entonces ese 1% tenía que ser en el país, como tiene que ser en el país el 20%. Esa es la explicación a la cumpleañera Flor Guzmán. Desde el valeroso estado Táchira nos llama el profesor José Montilla. Doctor Montilla, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Chugo, mi salud y mi respeto. Mira, cuando uno ya ve a la señora Flor Guzmán con 80 años, tan motivada, con esa gana de luchar, bueno, eso le da más ánimo a las personas, le da más ánimo para seguir luchando hacia adelante. 80 años está como una joven de 15 años luchando por su país. Yo comento lo siguiente, no es sobre la locución de Tibisay Lucena. De alguna otra manera, el gobierno, con su poder comunicacional, logró influir en muchas personas, o un gran grupo de personas, haciéndole ver que el referéndum no va este año. Inclusive el diario Última Noticia, un diario como tú lo has dicho muchas veces y como todos sabemos, gobernero, publicó en primera página: el referéndum no va este año, y varios diarios lo hicieron. Esto influye a algunas personas que se preguntan: mira, el referéndum no va, me engañaron. No, nadie te engañó, el referéndum va siempre y cuando los venezolanos nos unamos para que se haga el referéndum este año, y el referéndum va. Bueno, eso es lo que te quería comentar, ¿no? Y lo otro, bueno, mira, en su elocución Tibisay Lucena dijo, entre sus grandes mentiras y sus medias verdades, dijo dos medias verdades. Una, que el referéndum revocatorio se puede hacer en 30 días, que cuando se hizo la elección presidencial, que le robaron a Capriles, y que el Consejo Electoral de alguna otra manera designó a Nicolás Maduro como presidente de la República. Y lo otro, que ella lo dijo, y el CNE se negó, y lo aplicó ahorita con la firma, fue que revisaron firma por firma, revisaron huellas dactilares, cosa que ellos se negaron a hacer cuando el señor Capriles o el Enrique Capriles lo solicitó. Nunca hubo la revisión. ¿Por qué? Porque supuestamente el sistema es perfecto. Pero sí lo hicieron con la firma, 190.000 firmas, que es la exigencia para que la MU hiciera solicitud de referéndum revocatorio. Entonces se nota porque hubo un abuso de parte del CNE hacia la oposición en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias al profesor José Montilla, que nos llama desde el estado Táchira. Acá desde el sur de Caracas, desde la parroquia del Valle, nos llama Alonso Becerra, dirigente comunitario. Alonso, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y en especial de La Fuerza en la Unión. Mi llamado es al optimismo y a la confianza del pueblo venezolano, a nuestra Mesa de Unidad Democrática y a nuestra Asamblea Nacional. El referendo es un hecho, el referendo va, el referendo revocatorio es un mecanismo que tiene anclaje, como tú lo dices muy acertadamente, constitucional. El pueblo necesita revocar el hambre, la escasez, los malos servicios, las colas, y con esas cifras tan alarmantes que nos acaba de dar el dirigente Julio Montoya respecto a la corrupción, que hace falta repatriar esos dineros, pero que por carencia de convenios binacionales a nivel de Latinoamérica no ha sido posible. Todo eso es necesario acelerar por nuestra Asamblea Nacional, que ha tenido las limitaciones que el pueblo sabe que el Ejecutivo Nacional le ha puesto como muro de contención para obstruir su excelente labor. Por eso yo exhorto al pueblo de Venezuela a atender el llamado del 1 de septiembre de nuestra MUD a marchar en todas partes de Venezuela y especialmente en Caracas. En el Valle tenemos problemas con la ampliación del acueducto de agua.
tenemos muchos botes de agua. En Caracas el metro cada día está peor, el servicio está fallando muchísimo, los CLAD no están dando respuesta para que la gente tenga comida al menos por un mes, y cada mes que le dan comida no son suficientes, tienen que corregir esa falla. El CESTATI, que aprobado por la Asamblea Nacional para los pensionados, es necesario, no solamente para la adquisición de alimentos, sino las medicinas. Los elevados costos de los precios justos no hacen posible que el venezolano pueda adquirir eso. Ahorita vienen los útiles escolares, las inscripciones, los sueldos no dan. El vicepresidente Isturi se comprometió, ofreció públicamente que venía un aumento del cestatique y del salario. Es necesario a marchar toda Venezuela el 1 de septiembre. Buenos días. Muy buenos días a ti. Era Alonso Becerra, dirigente comunitario de El Valle. Por cierto, él pertenece a una comunidad que es la organización Alberto Rabel. La organización Alberto Rabel ganó durante muchos años premios nacionales por la manera como sus vecinos conservaron esa organización, una organización construida por el Banco Obrero hace unos 40, 50 años. Lamentablemente ese primoroso trabajo de conservación que hicieron los vecinos vino ahora a ser destruido por este gobierno. Una cosa realmente terrible. Agredieron a esa comunidad, le quitaron buena parte de sus espacios comunitarios. Allí tenían hasta un cine de la comunidad, tenía esa organización popular llamada Alberto Rabel. Mi felicitación a esos vecinos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para dos cosas, ¿no? En primer lugar, para invitarlos a todos, sobre todo a mis hermanos que aún por la razón que sea, mira, con mucho respeto, por nostalgia, por identificación con el líder fallecido, por la razón que sea, tienen aún algún tipo de afinidad con el proyecto político oficialista. Quiero decirles lo siguiente, mira, con mucho respeto, hay un par de muchachos, uno se llama Francisco Márquez, otro se llama Gabriel San Miguel. Ese par de muchachos están presos en una cárcel común. Ese par de muchachos tienen 53 días privados de su libertad y están sometidos a un juicio absolutamente absurdo. Los delitos que les imputan son dos. Los están imputando por instigación a delinquir. ¿Saben por qué? Porque les encontraron unos volantes que decían respeten la Asamblea Nacional. Otros volantes decían libertad para Leopoldo López. Y otros volantes llamaban a apoyar el referendo revocatorio. Por eso, por tener esos volantes, los están acusando de instigación a delinquir. Imagínate tú, de instigación a la violencia. Imagínate. El otro delito que les imputan es nada más y nada menos que legitimación de capitales. ¿Saben por qué? Porque esos muchachos les encontraron presuntamente 2.950.000 bolívares o algo así. Ese dinero iba para el Estado portuguesa, porque era para apoyar la movilización de los ciudadanos en las jornadas de validación de las firmas. Como ustedes saben, esas jornadas fueron realmente una épica ciudadana, una epopeya ciudadana. Era necesario, como estos malandros agarraron y colocaron las máquinas captahuellas donde no estaban los firmantes, y a los firmantes lo dejaron sin máquinas captahuellas, entonces todo el aparato logístico para movilizar a la gente, eso hubo que hacerlo, mira, con mucha dedicación, con mucho coraje, con mucha entrega y con la colaboración de muchísimas personas. Y estos muchachos fueron allá a llevar esos recursos para precisamente apoyar el tema del transporte y la movilización, alquilar los carros, el asunto, las camionetas, los transportes, X, lo que hubiera que hacer. Bueno, los agarraron con eso. Si usted agarra esos equivalentes
al único cambio posible, más o menos eso es equivalente a unos $2.950. Yo quiero que usted compare esa cifra con lo que nos acaba de decir el diputado Julio Montoya, de lo que han encontrado en poder de los corruptos en Andorra, en Estados Unidos, en Francia, en España. Quiero que lo compare. Quiero que compare esa cifra con esa monstruosidad de dinero en manos de los corruptos, igual a la construcción de un nuevo canal de Panamá. Échenle pierna. Pero los corruptos no solamente están libres y viviendo donde les da la gana, sino que los condecoran y los nombran en altos cargos y en altas posiciones. Y este par de muchachos, por llevar 4 lochas, además para una acción absolutamente cívica, para apoyar la solución pacífica y política al drama venezolano, para luchar por el referéndum revocatorio, los tienen presos en una cárcel común. Un par de muchachos. Francisco tiene 28, 29 años, Gabriel tiene apenas 24 añitos. Son muchachos que cuando tú revisas su hoja de vida, su currículum académico, son muchachos impecables, muchachos talentosos, muchachos que pudieran estar viviendo en cualquier país del mundo, trabajando para ellos y para sus familias, y decidieron quedarse acá a luchar por la democracia venezolana. ¿Entiendes? Entonces, quiero ahora que comparen eso también con lo que nos acaba de decir Fermín Mármol García. Resulta que en este país, donde el aparato judicial, el aparato de justicia, los fiscales, los policías, la Guardia Nacional, la penitenciaría, etcétera, 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 se movilizan para agarrar un par de muchachos que estaban apoyando la libertad y la democracia, los muchachos sin ningún tipo de antecedentes, ni penales, ni judiciales, ni nada. En este mismo país, el AMPA hace lo que le da la gana. La única industria que el madurismo ha visto florecer ha sido la industria del secuestro, que incluso se ha dolarizado. El programa de la mañana debe ser un programa especialmente noticioso, tanto las revelaciones que aquí hizo el diputado Julio Montoya, como la que hizo también el experto criminólogo Fermín Mármol García, cuando afirmó que había reportado ganancias a la industria del secuestro en Venezuela recientemente por el orden de los $3 millones. Comparen eso entonces con esta movilización desusada del aparato de administración de, comillas, justicia, para cebarse en este par de muchachos venezolanos, de excelentes profesionales venezolanos, de meritorios estudiantes venezolanos que están, repito, presos en una cárcel común por el único delito de estar trabajando por una solución democrática a la crisis que tenemos. Yo quiero que piensen en eso. Quiero que piensen en eso, sobre todo esas personas del oficialismo que, repito, escuchan este programa, sintonizan este programa, porque saben además que aquí damos información, que no hacemos propaganda, sino que hacemos información. En este país con censura, bueno, este programa es una ventanita a cosas como esta. Si no hubiera sido por este programa, mucha gente no se entera de lo que pasó en Villa de Cura, o de la importancia y la profundidad de las denuncias de Julio Montoya, por ejemplo, o de la gravedad de lo que está diciendo Fermín Mármol García, por ejemplo. Entonces, por eso yo sé que mucha gente vinculada al oficialismo, o que alguna vez estuvo vinculada al oficialismo, escucha este programa, o lo reproduce a través de las redes sociales, etcétera. Entonces quiero que piensen en eso, que piensen en la gigantesca injusticia. Un país donde los macrosaqueadores no solamente no son perseguidos, sino que son condecorados, mientras que los muchachos honestos, muchos podrían ser padres o abuelos de ese par de muchachos, están expuestos a todos los peligros. Por cierto, en la prisión donde estaban acaba de ocurrir una situación compleja, una suerte de motín o en la cercanía de esa prisión. Entonces, quiero que piensen en eso, porque es demasiado grave esta situación. El segundo tema que quería puntualizar es una invitación. El próximo sábado vamos a estar en el auditorio de la Casa del Profesor Universitario, la UCB, allí al lado de la parroquia universitaria, cerca de los estadios. Allí vamos a estar junto a Vicente Díaz, al ex rector del CNE, Vicente Díaz, hablando de toda esta situación, ubicando cuál es el mapa de acá hasta
que en efecto logremos esa solución política y pacífica que queremos para esta crisis. ¿Qué va a pasar el 1 de septiembre? ¿Qué va a ocurrir con el tema del 20%? ¿Cómo vamos a convertir ese 20% en un tsunami electoral y político que prácticamente termine con esta irrisoria situación? Un gobierno que no lo respalda a nadie, un gobierno que no tiene el respaldo ni siquiera de las personas que votaron por él en diciembre pasado, pretendiendo manejarse como que si fuera un gobierno con representatividad y con legitimidad. Todo eso lo vamos a ver, repito, este sábado a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la APUCB, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Es un evento organizado por organizaciones de la sociedad civil venezolana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión, Javier Pérez Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.